5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que se encuentren. Esto es Ni Tan Correctos, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast, la fusión entre un locutor y un abogado y un locutor. Como siempre, damos la cordial bienvenida. Mi nombre es Aníbal González y aquí a mi lado se encuentra el dueño del 50% de esta Dataguard, mi hermano de vida, mi mejor amigo venezolano. Bienvenido a Ni Tan Correctos, ahora versión Instagram Live. Mira, sí, buenos días, buenos días desde Caracas, Venezuela. Como siempre digo, es un honor podernos acompañar una semana más, un nuevo episodio. Recuerden nuestras redes sociales, Ni Tan Correctos, en todos lados, canal de YouTube, Ni Tan Correctos, suscríbanse, comenten, compartan el contenido, también pueden sugerirnos temas, invitados, todo lo que quieran. Nuestro correo, Ni Tan Correctos, nuestras redes sociales, @andive, @darwin_pj, que siempre está detrás de cámara, y @winners. Mira, sí, como todo, un episodio bastante especial, bueno, todos lo son, pero en este momento nos fuimos de internacional. Basta, porque yo me lo merezco. Mira, sí, y es que pues, específicamente quienes nos siguen hace un rato, podemos saber que tenemos presencia en 40 países. Y uno. 41, 41. Cosa que nos tiene muy contentos y felices. Pero bueno, en esta idea de contenido y vivienda, bueno, tenemos invitados también especialmente que nos acompañan el día de hoy. Nuestro querido amigo Miguel Ángel Autor, así es en Instagram, por eso estamos ahora término de Instagram, @Miguel Ángel Autor, el libro, el cual nos va a comentar hoy de qué trata, por qué lo escribió, qué lo motivó a todo esto, y sobre todas las cosas. Como el serio que nos hizo llegar, por cierto, agradecerle también por eso. Aquí está. No sé. Y los modelos. Mejor imposible. Bueno, súper agradecido de tenerte, Miguel Ángel. Vamos a conocer un poco de la historia de esto. Bueno, también agradecerte por ser seguidor de este contenido que realizamos. Con muchísimo cariño, profesionalismo y respeto también. Tal cual. Entonces vamos a empezar contándole a la gente quién es Miguel Ángel Autor. Bueno, ¿quién es Miguel Ángel Autor? Soy venezolano, nacido en Punto Fijo, Estado Falcón, criado en Venezuela hasta los 10 años y bueno, actualmente resido en Holanda. Ya casi cumplí este pasado 5 de julio, cumplí 21 años acá en Holanda, ya de mucho tiempo. Anteriormente viví 9 años en Aruba. Actualmente mi madre, mis hermanos, mi hermana vive en Curazao, mi madre vive en Aruba. Y bueno, un poquito la familia en esta pequeña parte que nos fuimos en aquel momento, pues esta pequeña familia regada, digamos, entre Aruba, Curazao y Holanda. Y desde los 10 años, pues salgo de Venezuela sin saber el porqué. Gracias a Dios que era la Venezuela próspera que yo viví de niño, para ponerlo en este contexto, ¿no? Entonces, de ahí surgen las historias de Miguel Ángel, ¿no? Del niño que yo digo que me crié nací en Venezuela, nací en Punto Fijo, perdón, pero en el vaivén de la historia que presento en mi libro, me crié en Caracas, como les comenté, bueno, ya, como un caraqueño más, ¿no? Que iba y venía por controles médicos y cuestiones que se presentaron en su momento. Narro aquí la historia del libro que estamos presentando, o que estoy presentando. Narro la historia del niño, del adolescente y del adulto, ¿no? En donde, a mi perspectiva, cómo lo viví yo de niño, qué recuerdo de niño, y bueno, de ahí salen los capítulos que plasmé en este libro. Y agradeciendo primero por el empeño de mi mamá, que decía, no, tú tienes tu historia que contar. Yo en ese entonces no le paraba mucho, digamos, no le hacía mucho caso a la cuestión y decía, ya, pero
fue algo que pasó, o sea, de algo médico que pasó en mi niñez. De 18, creo que si no me fallan los números, 18 niños que tenían meningitis bacteriana, se salvan con el tiempo, se salvan, creo que éramos 2, y a la final, bueno, queda el que, bueno, quedo yo, pues, en este proceso. Mucho vaivén, como les dije, del Hospital JM de Los Ríos en Caracas, y gracias a los doctores que dieron con el diagnóstico, vieron muchas cosas. Para no alargar la historia, bueno, está todo un poco plasmado en versión un poco más corta, como lo he vivido yo, como lo he experimentado yo, y pues eso cuenta un poco lo del libro, pues exactamente. Se titula Plegarias de mis bendiciones. Plegarias, ¿por qué? Porque simboliza el significado de mi hija pequeña, que se llama Gisela en castellano, y plegarias por las plegarias, esas plegarias que, bueno, esos rezos, esas oraciones que en su momento mis familiares, los amigos, los allegados a mi madre, pues hicieron por mí, por estar aquí hoy en día contando esta historia, ¿no? Y el hijo de la fe y la esperanza, bueno, casualmente mi mamá se llama Esperanza también. Entonces le busqué ese título como para que tuviera esa connotación de así te tendría que llamar el libro, y así se va a llamar, ¿no? Y como les dije, todo empezó un poco fue un proyecto de casi 2 años, puedo decir, que estuve ahí escribiendo que quiero plasmar aquí, qué es lo que quiero contar. Entonces fue un proceso de 2 años entre escribir, buscar qué es lo que quiero transmitir, hasta tenerlo realizado, tanto para editarlo como para presentarlo. Y así se han dado un poco las cosas con este proyecto de este libro. Mira, pero me gustaría saber un poco, evidentemente eras muy pequeño para ese entonces, pero ¿cómo fue para tu familia recibir la información del proceso que estabas atravesando, que estabas iniciando? O sea, ¿cómo fue ese impacto en el núcleo familiar? Bueno, hasta donde yo sé, yo digo que la familia por parte de mi mamá, la familia materna, mi abuela, pues siempre estuvo en la manera en que yo creo ella pudo haber apoyado a mi mamá, pues en el sentido de darle esa, vamos a buscar las ayudas. Quizás no económicamente hablando, porque quizás hay realidades que, como tú bien dices, no las recuerdo o no las sé. Y por eso lo cuento desde mi perspectiva de vida, o sea, desde el punto en donde a mi mamá le dicen que, bueno, un doctor, casualmente, doctor Ponte López, da con el diagnóstico correcto, porque se me había me habían dado una medicina que no era apta, y aún no sabiendo que teníamos la enfermedad como tal, ¿no? Y ya para ese momento, me cuenta mi madre en esta historia, que en ese momento ya yo había perdido la visión, retinas quemadas, me mandan a un hospital en Punto Fijo, Judivana. Entonces hacen en ese momento lo que pueden, y habían 2 opciones en ese entonces, Maracaibo o Caracas, que eran uno de los 2 hospitales que se especializaban en estos casos. Por cuestiones de cosas, cuando mi mamá fue, digamos, su camino se dirigió, fue hacia Caracas, y bueno, entre hospitales, entre centros por ejemplo, el centro en Coro, especializado en niños especiales, porque yo caí en esa categoría, ¿no? Vegetativo, todos esos lapsos que esta narrativa la obtengo de mi madre cuando yo le empiezo a preguntar, a cuestionar cosas y decir, pero ¿por qué decían que yo era el ciego o yo era el vegetal? Entonces, a través de lo que ella me cuenta, yo trato de darle una narrativa a lo que yo logro entender con el tiempo, o logro captar de digamos, el núcleo familiar. Siempre fui digamos que entre los primos, entre mi hermana y los más cercanos a mí, he sido el más protegido, ¿no? Miguel puede jugar, pero que no se golpee la cabeza por la operación o por si está cansado. Incluso que hay una anécdota que mi mamá, cuando me veía que yo estaba como una pelotita de gomas, por decirlo de alguna forma, el sistema valvular tenía como una manera de que tú
tocabas, digamos, el punto de la válvula para saber qué tan activo estaba como niño, ¿no? Y mi mamá a veces, cuando ella decía que si eso se bombeaba muy rápido, no, tú estás muy acelerado, siéntate aquí porque tú tienes que estar más tranquilo. Entonces fue esa protección de madre, ¿no? Creo yo. Y, y figuras que estuvieron presentes, familias, y los aportes de la comunidad en general en su momento, ¿no? Que dio esa fase de que se lograra mantenerme con vida, ¿no? En estas circunstancias de lo que era la meningitis bacteriana en ese entonces, ¿no? O no sé hasta dónde ha avanzado estas partes médicas de cómo se ha visto la enfermedad, cómo se ha contrarrestado esta enfermedad, porque fue un proceso bastante duro, creo que para mi mamá, sobrellevarlo, ¿no? Mira, que te iba a preguntar a ti, Cristian, para que nos escuchen y entiendan el chiste, ¿no? ¿Cómo tú escuchas ese acento? Mira, bastante bien. ¿Verdad? Sí. Pero pero se escucha como un pequeño normal, ¿cierto? Sí, se sigue manteniendo ahí sí. ¿Por qué te pregunto esto? Porque con anterioridad yo tuve una entrevista con Miguel Ángel y en esta entrevista él me hacía énfasis de su familia, le decían, no, pero es que ya tú no tienes el acento que tenemos todos aquí, ya tú tienes un tipo de acento. Y entonces, cuando yo esté con William, yo le voy a hacer esa pregunta para ver qué nos puede entender el acento. No, bueno, cuando yo llego a Aruba, por ejemplo, hay un idioma que se llama papiamento. Es un idioma que en sí no tiene una gramática, digamos, como el castellano, que se conoce, el castellano, el español. Y llegas ahí y cuando yo hablo, pues, por ejemplo, cuando voy a saludar a alguien conocido, pues siento que mi acento, o sea, es una perspectiva personal, mi acento cambia. Cuando hablo el holandés o el neerlandés, también tengo, claro, siempre vas a tener ese acento de extranjero que te caracteriza porque no eres nativo de este país. Exacto. Entonces, viviendo en Aruba, por ejemplo, en los 3 meses aprendí el papiamento, que es una combinación de palabras en inglés, holandés, español, o sea, no tiene una gramática definida de decir, bueno, esto está correctamente dicho o no, sino que uno lo habla como lo conduce la conversación. Es decir, hay personas que, por ejemplo, en el norte hablan quizás con connotaciones o cosas en el holandés, y hay otras personas que viven más hacia el sur y hablan más en términos en inglés. Y siempre he estado muy curioso por aprender los idiomas, y a veces hasta se me pegaba el acento de la región donde estaba. Y es válido porque si, o sea, es un espacio que estás compartiendo, indudablemente es válido que asumas algunos acentos. No, yo en ese aspecto me parece que ahora cara que desde mi perspectiva, Bueno, hablan demasiado rápido. sí. Es lo que he escuchado, bueno, no pero de una u otra forma adentrado allí, pero bueno, eso es lo que tiene que hacer la gente. Que esto me lleva a preguntar, a faltar las preguntas. Con respecto a tu vida, cuéntame cómo ha sido todo ese proceso de ser padre en otro país, con otras costumbres. Cuéntame. Ay, no lo sabía describir. Y que estuvo, y que y que es positivo, pero no, y que aquí no se haya agachado. Es un proceso muy Diferente. diferente, costumbre, normas. Trato en lo posible
de hacerla sentir que está protegida, que puede contar conmigo para todo, para lo que necesite y educarla con los principios y valores que me caracterizan a mí para que ella tenga un futuro próspero en su pubertad adulta y hacer lo posible por siempre estar ahí para ella, para motivarla a hacer y crecer con normas y valores, ¿no? Que es lo que más me importa para que ella tenga unos cimientos bastante sólidos para su futuro, ¿no? Y transmitirlos también a sus futuros hijos cuando ya estén en su proceso de echar para adelante, si quieren, ¿no? Volviendo un poco al tema del libro, nos gustaría saber si has recibido algún feedback en la gente que ha tenido la oportunidad de leerlo y que nos comente un poco de recibirlo, un poco de cuáles han sido ellos. Han habido personas que han visto la historia que yo plasmo en el libro muy interesante, así como le comentaba a Frankie Bell, que quizás no importa si no han pasado por el proceso directamente, pero que algo les quede de enseñanza para pensar, para decir, bueno, esto tiene un proceso difícil, pero hay cosas que individual pueden quizás aplicarlo en tu vida diaria, ¿no? Creo que no solamente es válido que creer o motivar, sino hay que tener disciplina en qué es lo que crees y qué es lo que quieres crear para tú como individual, ¿no? Y para cuáles son las motivaciones que te llevan a impulsarte a creer un poco más en ti individualmente, ¿no? Y es lo que trato de que se plasme, digamos, como historia en el libro, ¿no? Que la percepción de la persona individualmente pues tenga su manera de interpretar y de actuar a lo que cree que es correcto o apta para esta persona, ¿no? Que lo conlleve a ser mejor persona cada día, que lo motive o la motive a hacer las cosas diferentes de maneras positivas y que van a haber momentos en donde las cosas pueden estar bastante delicadas, digamos, un poco de desánimo, pero que siempre con la voluntad y con la disciplina, pues optar a salir y a buscar siempre lo positivo de las cosas que suceden, ¿no? Mira, yo te iba a comentar o te iba a pedir que si tienes tu libro a la mano, que leas un pedacito de lo que me comentabas con anterioridad al candilismo, que me dijiste. Yo empiezo cada capítulo con una frase y luego cuento toda mi temática, mi historia y todo eso. Para que entonces así Twitter también se sienta yo, que está dentro de tu libro. Porque es como el otro. No, siempre también Yo le dije que Sí, es como la frase en la introducción, por ejemplo, pongo como reseña: las ganas de superación siempre serán motivos suficientes para luchar, ¿no? Entonces ahí en la introducción pongo quién soy. Por ejemplo, mi nombre es Miguel Ángel Luque Escobar, nació el 18 de marzo del año 1984 en el Hospital Cardón Falcón, Venezuela, península de Paraguaná. Y ahí voy redactando un poco lo que escribo, lo que pienso, lo que transcurre, ¿no? Mi
primeros meses transcurrieron con normalidad, cumpliendo el control de vacunas sin ningún tipo de complicación. Mi crecimiento y evolución fue muy satisfactorio, semblante sonriente y muy pocos quebrantos gripales o malestares, con una alimentación normal a base de leche materna, sopitas y jugos naturales. No obstante, cuando ya les cuento al principio, ¿no? No obstante, a los 9 meses presenta un cuadro complicado con un diagnóstico médico de meningitis bacteriana. También de ser un niño vital a uno ciego en un estado vegetativo. Y sin embargo, la fe y la resistencia de mi madre al confiar plenamente en Dios y el no haberse dado por vencida es el milagro de poder elevar al hijo de la fe y la esperanza. Entonces ahí voy narrando digamos en la introducción, mi nacimiento, mi crecimiento y hasta llegar digamos hasta los 10 años, donde me crié, por ejemplo, en Las Margaritas, que es una urbanización en Punto Fijo, las escuelas donde fui, como también algo como a la edad de 10 años, en 1994, emigramos a la isla de Aruba, antigua neerlandesa, reino de los Países Bajos. Luego que mi mamá contrajera matrimonio con el señor Antonio Miguel Dijkhoff el 2 de marzo de 1994. Allí fuimos a emprender una nueva vida junto a mi hermana Esperanza, mi hermana mayor. Tiempo después se une mi hermano José Antonio, que actualmente también está viviendo en la isla. Y así voy relatando un poco en la introducción cómo fue ese cambio de quién era el niño, adolescente y adulto que se fue formando, ¿no? Dígame. Por ejemplo, en el capítulo 1, la fe y la fortaleza de mi esperanza refiriéndose al nombre de mi madre. Sí, la fe es base fundamental para no perder la esperanza. Y ahí voy redactando lo que, como tú me preguntabas, que era muy chiquito para quizás tener conciencia de lo que pasaba, pero en esas fases en donde las cosas no surgían de otra manera o no sabías en realidad qué sucedía, pues buscar la información y tratarla de expresar como yo creo haberme sentido arropado o lo que yo viví de niño, ¿no? Y ahí voy plasmando un poco, digamos, el rompecabezas y dándole dirección a la historia. Queremos dos cosas. Bueno, voy a realizar dos preguntas dentro de una. La primera es que cómo podemos hacer para conseguir el libro, bueno, tanto acá dentro de Venezuela o fuera. Y la otra sería que en este caso, bueno, respondiendo a esa y realizó la segunda. Bueno, para el libro en formato físico en Venezuela, en realidad no sabría decir, hay una, es una página web donde me editaron el libro, que es en España, que se llama mibestseller.es. Ellos distribuyen por todas partes del mundo, pero tengo entendido que en Venezuela está un poco complicada la cosa. No sé si en Caracas, por ejemplo, formato físico, hay una manera en donde las personas puedan obtener el libro. Está en formato digital y cuando tú lo compras en formato digital te llega, digamos, el PDF digitalmente y tú lo bajas y tú lo puedes leer. Aunque tendría que aclarar que, por ejemplo, para las personas que usan un teléfono Android, tendrían que bajar una aplicación que se llama EPUB, EPUB. Entonces, con esa descarga, con esa aplicación es donde pueden descargar el libro cuando una vez ya lo hayas comprado en formato digital. La distribuidora que está, digamos, en Latinoamérica, la más cercana está en Colombia, pero no sé si hacen los envíos para Venezuela. Creo que sí lo hacen para toda Latinoamérica, es decir, Perú, Ecuador y Centroamérica, el Caribe. Incluso que en mi viaje para Aruba, el volver a casa, porque claro, después cuando llego allí con 10 años, pues viene siendo como mi casa cuando regreso a ver a mi madre, ¿no? Y dije, bueno, como no puedo
llegar a Venezuela por las circunstancias, por las situaciones que hay en Venezuela, pues de momento lo que puedo hacer es, me fui con varias copias y la dejé en la biblioteca. Una la tomaron en el archivo para, por ejemplo, si aquí en 20, 30 años algún familiar quiera saber si en verdad ese libro existe, si en verdad se escribió esa historia como la estamos promocionando aquí, pues lo puede buscar en los archivos de la biblioteca. Y la biblioteca también le di 2 libros extras para que lo pueda también a los miembros en Aruba, pues que lo puedan leer, que lo puedan buscar y que de forma que lo puedan, digamos, buscarle y saber un poco más de la historia que plasmo ahí en el libro. Y de momento, pues en Latinoamérica estoy con eso, pues de que sé que hay una distribuidora en Colombia que puede distribuir los libros en toda Latinoamérica. En España, por ejemplo, también hay maneras de que pueda llegar a la persona que los quiere comprar. Por ejemplo, en los Países Bajos, en Holanda, está en la página web mainbestseller.nl. Main quiere decir mi bestseller, escrito con M-I-J-N. Bestseller es, digamos, la página oficial en Holanda. También pueden comprar el libro allí. Hay una página parecida al Amazon, que aquí se llama bol.com. También pueden encontrar el libro también bajo esa plataforma. O sea que a modo físico hay muchas opciones en Europa. En Latinoamérica estoy evaluando a ver cuáles son las posibilidades y cómo se puede hacer llegar el libro en Venezuela. Eso ahí está un poco, digamos, la pregunta queda un poco en el medio, porque en realidad no he escuchado que alguien lo haya comprado en Venezuela en sí. Mira, me llegó en Caracas o me llegó por tal envío, y es por eso que te digo, bueno, si no lo pueden comprar en formato físico, es decir, el libro como tal, lo pueden obtener en formato digital, que lo puedes ya acceder en tu teléfono o en tu iPad, como un iPad, pero esto es específicamente para leer libros o el teléfono. Ok, la segunda pregunta sería de que si hay algún otro libro en proceso o tienes pensado escribir otro, sea en continuación o sea sobre un tema distinto. De hecho, sí, solamente que sí está nada más en formato físico y está en proceso de editación. Se llama Anécdotas. Anécdotas para mí son esos relatos cortos que, digamos, en la vida todos esos no que tú querías los posibles sí, ¿no? Y plasmo, digamos, de manera un poco breve, un poco de chiste, un poco cómo contar algo, las anécdotas que yo viví digamos, de aquellos amores que pudieron ser y nunca fueron, ¿no? Y el recordar, o por ejemplo, cuando yo voy a hacer pasantías en España, pues me llegan muchos recuerdos cómo he llegado a España, específicamente a Cataluña, que es una región donde se habla catalán, son un poco mucho de su idioma, y pasan cosas, anécdotas, pues que sales y conversas con alguien y esa persona pues trae cierta atención, digamos, pero es algo efímero, es decir, que es algo pasajero, porque tú estás ahí de práctica y entonces quizás te gustó el ser de alguien y entonces te pones a escribir y salen muchas, bueno, son historias cortas, y también está una que relata un poco el cómo recuerdo a mi padrastro, que ya falleció hace ya bastante tiempo, en el 99, que fue el que me crió junto con mi mamá, en donde pongo, por ejemplo, el tiempo que no se paraliza, pero para mí es una pausa, ¿no? Entonces me acuerdo fechas importantes, como el 5 de julio, que era el natalicio de él, el 18 de marzo, que es cuando él siempre me daba un consejo de quién eres, cuántos años cumple, y bueno, hasta los 15 años, pues, desde los 8 hasta los 15 años, pues, me nutrió de esa vida de tener una figura paterna, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en ese momento, pues, no captas muchas cosas porque
quizás se siente un poco rebelde porque en realidad no es tu papá, pero después cuando estás lejos de todos, pues le vas dando como la importancia que la persona quería transmitirte en ese momento. Entonces plasmo un poco esa historia de él, en donde hago esas pausas en esos días y pensar, bueno, ya no estás, pero me has dado las herramientas para siempre ser la persona que quiero llegar a ser y ayudar y tratar de la manera posible de inspirar a quizás otras personas también que se vean en un estado un poco triste o que no pueden, y siempre va a haber dificultades, pero siempre que te levantes con las ganas y de eso trata un poco anécdota. Hay, por ejemplo, una breve reseña que mi mamá me contó que escribió un poema cuando yo estaba niño, cuando yo estaba con el problema de la ceguera, del niño vegetal, y entonces ella se escribe una carta como que pronto volverás a caminar y volverás a ser ese niño que sonriente y feliz, y te vas a volver a caer y el mundo te va a llenar de muchas cosas, tanto buenas como malas. O sea, en la creencia de ella como madre, pues escribo este poema que ella o sea, edito un poema como ella me lo explica, y después yo viene la respuesta de ese poema del niño ya adulto, ¿no? Diciéndole, bueno, mamá, gracias por creer en esa fe de que un día voy a volver a caminar, de que un día voy a volver a ver. Y entonces de eso trata un poco anécdotas, ¿no? De esas connotaciones de lo que te pasa, ¿no? En el diario vivir, y qué me ha marcado o qué me ha ilusionado escribir, bueno, sobre esa persona, que por respeto a la persona no hago mención de nombres, digamos, directos a las personas como tal. Y así más o menos plasmo un poco ese libro, anécdotas, que está en ese proceso de editación, que muy pronto va a salir, y ahorita escribiendo, a veces me pongo a escribir cosas que me salen o que observo, digamos, si estoy con ustedes y siento que hay un tema que puedo transmitir, pues con todo el respeto quizás agarro ese, digamos, como base y transmitirlo, pero respetando siempre a la persona que cuenta, digamos, algo que puede ser muy delicado para ellos, pues, y lo plasmo, digamos, en una historia en donde la persona se siente identificada, que incluso si, por un ejemplo, si hoy en estos momentos compartimos algo, digamos, en concreto, yo sé que la historia puede ir al nombre de uno de ustedes dos, pues yo creo que cuando la historia se plasma en cierta manera, solamente la persona que me contó su historia como tal, pues va a decir, esta historia relata lo que yo un día conté a alguien, porque es algo que se contó, digamos, en un círculo bastante cercano o bastante encerrado en el ambiente, o las personas que te conocieron, o las personas donde tú le abriste un poco el espacio para contar algo, ¿no? Y así más o menos estoy con este tercer proyecto, que hay momentos en donde sale a escribir y hay momentos en donde, bueno, la mente se cansa un poco y hay que dejar reposar un poco lo que uno está haciendo, ¿no? No, esto me encanta porque, imagínate, él está echando los cuentos y yo me sentí como aquí en el podcast. Sí, porque a mí me ocurre, nosotros, cuando el formato de nosotros, normalmente es contar, dependiendo del tema, anécdotas. Y entonces hay veces le preguntamos a la gente cosas positivas o cosas negativas, tal cual como hago yo propiamente eso en el Fantidísimo. Pero hacemos casos de preguntas aquí en Instagram, y entonces la gente ahí deposita lo que ellos piensan, lo que ellos quieran, lo que ellos sueñan, lo que ellos anhelan. Y no solamente eso nos sirve a nosotros o nos alimenta a propiamente el podcast. Por ejemplo, en estos días nosotros decimos darle un nombre de algo, por un tema recurrente, de un tema que hayamos hecho donde haya habido un consenso. La mentira, está muy triste, que le decimos a nuestros padres cuando éramos adolescentes. Yo no sé, obviamente tú estabas cuando éramos adolescentes, pero uno normalmente era muy inventor cuando decía esas cosas. Entonces, muchas personas, yo lo puse en mi estado de WhatsApp y demás, y entonces la gente me contaba cosas como que,
le dijo a mi mamá que estaba en un congreso en Mérida, que el congreso era 2 días, y terminé quedándome 15 días allá porque le caí mentiras diciéndole que me compartió esa información, ¿sabes? O sea, y que yo no digo a mi familia, porque, ¿sabes? Dejaron aquí a la gente en la calle, no podemos contar, nos vamos a la calle entre nosotros todos, ¿sabes? Que no hay problema. Pero, contar las mujeres fuertes de alguien que no es efectivo, pero yo creo que pasa 15 días para ella. O sea, yo creo que es identificado con lo que cuento. Efectivamente, solamente tú y la persona que sea que te lo haya contado va a ser. Que por supuesto, esto también me lleva a que podrías contarnos, no sé, anécdotas o choque cultural que tuviste estando aquí en Venezuela, en Aruba, a como deben ser las costumbres de la gente allá. ¿Cómo es ese ambiente de vivir allá en Holanda o en Países Bajos? Bueno, en realidad, eso, ahora que mencionas eso, también lo plasmo en este libro, que hay lo que yo llamaba el choque, lo que llamo un choque cultural. Recuerdo, por ejemplo, cuando yo llego a la ciudad donde empecé los estudios, y era bastante, o sea, recién llegado, te tienes que adaptar a muchas cosas muy rápido, porque es un país en donde si entendiste o no entendiste, no te van a esperar a que te lo van a explicar todo con letras pequeñas o van a tener la paciencia. Si tienen, digamos, ciertos puntos en donde ayudan a las personas que tienen un poco menos de comprensión para hacer las cosas a su ritmo, por decirlo de alguna forma, pero es un proceso bastante largo y tienes que adaptarte a muchas cosas. Cuando yo llego, por ejemplo, a Holanda, en aquel entonces tú podías fumar en la estación del tren o en el mismo tren, en el mismo metro. Entonces, aquí mucha gente confunde de que la droga es legal. La droga en realidad no es legal, está homologada hasta cierto punto. Es decir, la marihuana, que es la que más se consume, digamos, en lo que llaman coffee shops, te encontrabas que tú, por ejemplo, como persona, pues te ibas y te comprabas tu porción que vas a usar en tu casa o en el mismo coffee shop que le llaman, que es como un bar, pero es específicamente para que te fumes como que en vez de fumarte el cigarrito, pues te fumas la marihuana. Entonces, en aquel tiempo, llegaba a la estación y ese era ese olor fuerte de marihuana, ¿no? Y una persona que no estaba, o sea, tú a no estar en ese ambiente en donde tú recibes ese olor, me recuerdo esos constantes dolores de cabeza. Otra curiosidad, iba en el bus dirección para la escuela y veía, yo calculaba niños de 12, 13 años en una bicicleta manejando para su escuela. Mientras esperaban que cambiara el semáforo para cruzar la calle, pues estaban ya con el cigarrito en la boca, ¿no? Entonces, culturalmente hablando, eran cosas que, por ejemplo, yo creo que ustedes nos levantamos en un ambiente en donde veíamos al tío, a la tía fumar o beber, pero nunca se nos pasaba por la cabeza de que uno iba a agarrar el vicio porque uno lo veía en la tía, en la hermana, en donde uno lo viera, digamos, de cerca, porque la cultura de nosotros nos dicen, ya, mientras que están haciendo así, no hagas esto porque es malo para tu salud, aunque no es el mejor ejemplo. Sí, exacto, entonces llevabas el regaño de, ya bien sea una tía o una abuela o lo que fuere, ¿no? Entonces aquí era lo contrario. Me acuerdo que le preguntaba yo a un chico que yo le decía, pero ¿cuál era el motivo de que tú te ponías tú agarraste el vicio de fumar? Incluso cuando ibas en el recreo, las profesores le prendían el cigarro al alumno. Y yo me quedaba así como que, wow, es bastante chocante, ¿no? Ver ese. Entonces hubo muchos chicos que me contaban, por ejemplo, que no era que los padres lo prohibían directamente, pero como fumaba la abuela, fumaba el tío, entonces se rodeaba de todo el mundo, decían ya, como ya lo estás viendo, pues es un país que yo digo, donde se confunde mucho la libertad y hay mucho libertinaje, en donde ya, porque son jóvenes, vamos a dejar que hagan lo que quieran, entonces quieren venir, digamos, a cambiar las cosas ya cuando tengan 21, 22 años, pero en la etapa en donde está la niñez, pues se deja todo eso pasar porque son niños, ¿no? Y hay que dejarlos que los niños hagan y deshagan, mientras que venimos de una cultura en donde cualquier persona que está llegado a la familia, a un conocido, que ve que tú estás haciendo algo que no es correcto, pues
incluso hasta te regaña, incluso puede ir hasta tu padre y le puede decir, mira, yo lo regañé o le llamé la atención por tal y tal motivo, porque no quiero que ande en esos caminos, no quiero que ande con eso, ¿me entiendes? Entonces aquí es un poco, lo dejan todo un poco a rienda suelta y vamos a ver qué pasa, con consecuencias que pueden ser muy perjudicial para un adolescente en su etapa adulta, ¿no? De encontrar qué quiere ser y qué quiere hacer. Entonces, no solamente a nivel cultural, pero hay muchas culturas también juntas de migrantes, en donde se deja pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, eso para mí fue un choque bastante fuerte, ¿no? En donde yo decía, por un decir, ¿no? Estábamos comiendo en la mesa del recreo y alguien erupta. Para nosotros es como, todos podemos, se nos puede salir un erupto, pero lo más cordial es que uno diga, disculpa por que se me salió el erupto o tal, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Lo hacían como que, porque se le salía el erupto o a veces lo hacían aposta también. Entonces yo recuerdo haber tenido un poco una discusión con un chico y yo decía, si tú haces esto en mi país, pues hasta te pueden dar ¿cómo es? Un tate quieto porque no pides disculpas porque todos están comiendo y tienes también que respetar el espacio de cada uno, ¿no? Y respetar, digamos, como cultura, qué es lo que te enseñan en la casa, ¿no? Mira, quisiéramos que, bueno, más allá de todo lo que hemos platicado durante este en vivo, lo que está plasmado en tu libro, algún mensaje que puedas compartirnos para las personas que están viendo y escuchando este libro y que posteriormente vamos a replicar en otras plataformas también del podcast. Bueno, como lo decía a nivel al principio, o sea, yo cuando empiezo a escribir el capítulo, la historia, pongo primero el mensaje. Puede tener la connotación de que salen, digamos, en pasados de la Biblia, que directamente yo no fui a buscar, digamos, porque aquí San Pedro dice tal cosa, voy a ponerlo como lo pone bíblicamente, para darle este ejemplo. Que al salir, digamos, muchas personas había un señor que de Chile, me dice, no, mira que solamente la gente al ver el título del nombre pensará que se tratan muchas de cuestiones bíblicas y es una cosa bastante delicada porque respeta las religiones y las creencias de cada quien, ¿verdad? Entonces, hay libros que en ese sentido quizás no atraen porque no, quizás esta persona está hablando mucho bíblicamente y yo no soy de la Biblia o yo soy ateo y no creo en eso. Cada quien es libre de elegir lo que quiere, digamos, a nivel de religión o no. Pero ¿cuál es el propósito del libro en sí? Es contar la historia, como les he dicho anteriormente, a la forma en como yo la viví, sus buenos, sus malos momentos, plasmando un mensaje antes del capítulo, para que eso, digamos, de entender por qué puse ese mensaje así, ¿no? Cuando recaigo de salud, por ejemplo, que la salud es algo valioso, que todos tenemos que tener en cuenta, que a veces estando jóvenes decimos, no, todavía tenemos mucha vida por delante, pero hay muchas cosas que nos pueden, digamos, truncar nuestro futuro en una juventud que apenas comienza, ¿no? Y hay cosas de qué ambiente te rodeas y dónde quieres, o sea, dónde quieres fijar tu futuro para bien. Yo no creo que pueda haber un cambio positivo si te rodeas de muchas personas que te mantienen un poco en ese nivel de que tú no puedes solo o tú no vas a lograr X cosas, ¿no? Y salir un poco de esa connotación. No vendo el positivismo como tal porque todos vamos a tener un momento altibajo de nuestras vidas. ¿Entiendes? Por ejemplo, para esto que plasmo ahora con este nuevo proyecto, no anécdotas, pero este nuevo libro que estoy escribiendo, escribo algo relacionado con algo que le sucedió a mi madre en noviembre pasado, que casi tuvo un accidente bastante grave. Entonces ahí vemos la línea delgada de lo que es la vida, ¿no? En que un momento viviendo en un país donde son 6 horas de diferencia, 5 horas de diferencia,
en lo que respecta al horario, no poder llegar rápidamente, como decir, agarras un bus o un avión que te va a llevar y en media hora estás en casa, ¿no? Entonces son esos momentos que te ponen a pensar qué es lo que vale la pena en la vida, ¿no? Y el tiempo y la dedicación de lo que realmente importa y estar preparado para las cosas que en algún momento nos van a tocar enfrentar en familia, individualmente, pero mientras estamos, ¿qué mensaje le podemos dejar a los que sí nos sostienen, que no las personas que nos incita a hacer las cosas bien, ¿no? Yo suelo dar este ejemplo, creo que lo di en la conversación que tuve con Fran Nivel, que yo creo que se lo decía a mi mamá una vez, que si tú andas con 5 personas inteligentes, pues será la 6ª persona que va a optar por estar en ese ambiente de inteligencia, ¿no? Pero si tú estás en las 5 personas que se llevan por el chisme, por cosas negativas, pues te quedas estancado en ese, no solo se consume digamos las cosas malas a través de comida, pero también lo que escuchas, dónde te socializas, cuáles son las personas que te rodean, y eso puede marcar un antes y un después. Quizás en ese presente que se goza la vida, no lo ves, pero en un futuro te pones a pensar, yo tengo X edad o estoy a tal punto de mi vida, y qué he hecho de mi vida, y te quedaste estancado en ese proceso de no crecer emocional y mentalmente, ¿no? Creo que es algo que es muy que hay que enfatizar mucho, creo yo, más que todo hacia la juventud, de que han perdido la noción de que las cosas se consiguen con esfuerzo, que todo lo que tú hagas con esfuerzo, pues lo instantáneo pierde su encanto, porque es algo que en el proceso, para poner un ejemplo, quizás ustedes tuvieron una idea y la plasmaron para hacer este tipo de podcast, pero no sabían cómo darle un formato, ¿verdad? Pero fue un sueño en donde tú te unes a alguien que cree en ese sueño y realizas y trabajas y te disciplinas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es muy importante con quién te rodeas, quiénes te siguen y qué impacto deja a esas personas que te siguen, ¿no? Curiosamente, yo vine, por ejemplo, para contar, esto sí no lo escribí en este libro, pero mi pasión era ser narrador de deportes, ¿no? Me gustaba mucho el ver el Caracas Magallanes y cómo narraba aquel que decía Papito Malito Tom, por ejemplo. Entonces yo decía, bueno, quizá no llegaré a practicar el deporte, pero quiero ser narrador de deportes, por decir. Me vengo a estudiar a Holanda con esa idea. Las cuestiones no se dan porque, bueno, suceden cosas que tú vas cambiando un poco el formato y recuerdo que una prima me dice, aquello que no terminaste, digamos, el periodismo, yo sí lo voy a terminar. Entonces, indirectamente, en ese momento siento que inspiré a alguien, ¿no? A que crean que se pueden lograr muchas cosas según ella por H o por B, no sé hasta qué punto termina la carrera. Después yo me voy a estudiar turismo y ella también se encanta por esa vía, ¿no? Del turismo y se emociona y pone su título y yo me termino de graduar, creo que se dice turismólogo, no recuerdo el término en castellano, pero turismo recreación es, digamos, el título del diploma como tal. Y no solamente me enfoqué en ir a ver lo que era el turismo en sí, sino también abrir las puertas a otras cosas que quizás no va a ser el trabajo para toda la vida, pero siempre hay una fase en donde vas a aprender más cosas, estar abierto y estar atento a aprender, a estar siempre en modo de aprendizaje, porque no nos podemos creer que lo sabemos todo, porque entonces bloqueamos una parte de la mente en donde podemos sonar arrogantes a ciertas personas porque somos el sabelo todo, ¿no? Y no es eso. ¿Qué me ha llevado esto cuando veías, por ejemplo, España? Pues estoy haciendo
chequeando las reservas y te encuentras con personas adultas que son muy de su zona, ¿no? Y yo le hablaba en castellano y la señora, pues, yo no hablo castellano, háblame en catalán porque estás en mi territorio, ¿no? Yo le decía amablemente, señora, no hablo su idioma, sí entiendo lo que dice, pero todavía, o sea, de manera educada, atender a esa persona en ese momento, sí llegué a captar y entender después con el tiempo el idioma, incluso que en este mismo formato de libro digital tengo un libro que se titula Amor y está totalmente en catalán o sea, lo entiendo, lo que exacto, y no lo hablo al 100%, pero sí puedo saber de qué va la conversación, si estoy en un grupo, ¿entiendes? Claro, que cuando no te dejas de practicar los idiomas que ya te aprendiste con el tiempo, se te olvidan muchas cosas. Y así, dime. En mi caso con el inglés, mira, Miguel Ángel, estamos felices de haberte tenido aquí, agradecidos, de verdad, porque, fíjate, pasaron cosas como que se retrasó el live, llovió, la persona que gana el detalle nos escribió que todavía llegó en 15 minutos, porque de verdad, 2 minutos después, pero eso no fue tan grande. El tema que antes fue como que no me cargan las fotos, no te dejan, pero se te escucha. Sí. Entonces, no me queda sino agradecerte, esperar que Dios mediante que tengas disponibilidad para poder hacer la celebración de fin de año, para que compartas con nosotros, ahí se te van a tus pequeños y tus cosas, y comer con nosotros, pero de manera real, porque esta invitación te la hago en este día, aquí a la mano de Wilder, porque nosotros a fin de año hacemos un compartir navideño con que estuvieron aquí, entonces bueno, estás cordialmente invitado con tu allá, porque yo no sé qué se come allá. Por último, y lo más importante, queremos hacer especiales para que la gente te siga y vea y diga, mira, ¿dónde puedo comprar el libro? Ya sé que está en el link de tu biografía, pero igual, te invitan y te en redes sociales antes de la fecha. Exacto, bueno, antes que nada, pues agradecerle a ustedes por el espacio. Yo te hablaba en una entrevista que tuve contigo de la causalidad. Creo que hay una causa detrás de todo esto y espero que, bueno, como lo dije anteriormente, que la persona, pues, de una manera u otra se identifique y tenga su propia perspectiva de lo que lea y, bueno, como lo plasmo también en el libro, si las causalidades de la vida, pues, me encuentras en la calle y saludarme o preguntarme sobre algo que te impactó en la lectura, pues, así como ustedes me han recibido y hemos tenido esta charla tan amena, pues, también quisiera también que la gente sepa que esto es posible, ¿no? Y agradecer a mi señora madre por impulsarme a emprender este proyecto, a Publituri, a Aurelis por hacer, digamos, la conexión con ustedes, por hacerles llegar ese obsequio que espero les guste. Y pues nada, pues que aquí estoy en mis redes sociales que la estamos promocionando, Miguel Ángel Autor, en Instagram, pueden seguirnos también en Facebook. Y un saludo a todas aquellas personas que han sintonizado este en vivo hoy. Y bueno, nada, quedarles que se vienen cosas buenas, todo pasito por pasito, porque creo que lo que se construye con dedicación, con tiempo, obtendrá sus frutos en algún momento y se trata de eso. Vamos a sembrar esas pequeñas semillitas para que un día, bueno, veamos florecer que sale de aquí y más que todo inspirar a las personas que pueden lograr lo que desean, pero claro, no solamente con la motivación, sino que hay que tener la disciplina de buscar y querer hacer todo aquello que uno y rodearse de personas que crean en uno también, naturalmente. Y eso creo que son las bases más fundamentales y encomendarse a Dios, a que acompañes en el proceso
eso y agradecer por las cosas buenas, por las cosas que nos van a llegar, que nos van a tocar, vivirlas porque no somos inmunes a que no nos pase cosas que recuerdo, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Víctor Coopers, él habla un poco de motivación y entonces él dice, por ejemplo, en uno de sus libros que mientras que la vida no sea un drama, no pierdas las ganas de vivir, o sea, van a haber momentos en donde como seres humanos pues nos vamos a sentir con esos altibajos, pero que la vida merece ser vivida y también le comparto otro libro en donde también saco esta connotación, Salón 8 de Yokoi Kenji, que se asemeja un poco como yo he tratado de estructurar mi historia y habla de ese niño también de 10 años que se va a Japón, un colombiano que se va a Japón y bueno, Salón 8 lo mandan a hacer sus cosas porque no entiende, no capta y él surge, en su manera él surge y hace se comete a hacer algo por su comunidad, por Colombia, por Japón, la gente que vive quizás en riqueza, pero no tenemos, digamos, esa idiosincrasia que tiene, digamos, el latino, más que todo el venezolano, como te comentaba la otra vez, de que nos gusta un poco, digamos, sabemos cómo arropar a las personas positivamente, darle ese mensaje y quizás en un círculo más íntimo, pues el chalequeo que conocemos todos, que lo puedes aceptar de ese amigo que te dice las cosas como son, y lo aceptas porque sabe que esa persona te aprecia y te quiere mucho, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental de mantener esas conexiones sanas y ese emprendimiento que tienen ustedes con el podcast, donde ustedes mismos lo dicen, los locutores y el abogado o la abogada y el locutor. También decir que he escuchado varios podcasts de ustedes bastante interesantes y bueno, una vez más gracias por la invitación, por el espacio, a Publituri, a Aurelis Padrón y que disfruten el obsequio. Bueno, Miguel Ángel, agradecerte por el obsequio, por compartir con nosotros, por este enlace que se realizó. De verdad que es un episodio bastante interesante para consumirlo. Bueno, como lo dije anteriormente, posteriormente lo vamos a estar replicando en nuestras otras plataformas, así que no solo va a quedar acá. Y bueno, espero también leer el libro, que como ya lo mencionaste, de forma digital si se puede ubicar. Y bueno, posteriormente también darte mis apreciaciones sobre el mismo. Encantados de compartir contigo, encantados de que seas seguidor de este proyecto y de que, bueno, que nosotros de una u otra forma también hayamos servido como plataforma para que la gente conozca un poco más de ti, de tu historia y de todos esos proyectos que están por allí materializando. Sí. Y que ahora la gente no sabe en 40 países quién es, porque el 41 es tú. Ya. Exactamente. Bueno, y también invitar ahora que ya estamos en Holanda, en los Países Bajos, a invitar también a la comunidad latina a que se una también a seguirnos, a tanto a ustedes como a mí en el Instagram, ¿no? Y bueno, que se vendrán cosas positivas. Agradecido por las personas que se conectaron. Recuerden nuestras redes sociales, @Plantiver, @PJ por allá detrás de cámara, @Ultesmood, @Nitancorrecto, lo más importante. Nuestro canal de YouTube y tanto recto, suscríbanse, comenten y compartan. Y bueno, será hasta una próxima ocasión. Esto es todo, amigos. Flex. Saludos.